Su Señor, te rogamos. Amén. Hace un momento estamos cantando acerca de la libertad que el Señor nos da. Y en esta mañana vamos a ver un pasaje que habla de cómo Dios da esta libertad, cómo Dios hace una obra. Sí, tranquilo. Cómo Dios hace una obra tan importante. ¿Me escuchan bien? Sí. Bien. Perfecto, muy bien. Ya, ahora sí, ¿está bien? ¿Me escucha mejor? En esta mañana vamos a estudiar un pasaje que es Juan 4. Pido que abran sus Biblias en Juan capítulo 4. Y vamos a ver la obra de Cristo proveyendo libertad, haciendo sus obras que solo Él puede hacer. Juan capítulo 4, los versos 1 al 42. Juan 4, 1 al 42. La verdad es que lamentablemente no tengo digamos, un librito que a veces que tengo conmigo, pero no sé si alguna vez has visto estos dibujos tridimensionales que eran tan populares hace muchos años atrás, ¿no? Donde tienes que escudriñar el dibujo que está escondido dentro del cuadro. ¿Han visto eso? Yo recuerdo la primera vez que alguien me mostró uno de esos, uno de mis hijos. Traté de ver el diseño escondido y no lo veía para nada. En absoluto, digamos, media hora después, uno de mis hijos me dijo: papi, ¿todavía sigues buscando la figura? ¿Y acaso no ves que es un caballo corriendo en la arena? Y yo le dije: no, yo veo 5 colores y un montón de líneas. Pero algo parecido acontece en la historia que vamos a leer en esta mañana, en Juan capítulo 4. Los discípulos vieron el ministerio de Jesús. Ellos trataban de entender el propósito de Jesús. Los 12 estaban escuchando las palabras de Jesús y veían sus milagros, pero hasta ahora no entendían quién era Jesús y por qué venía y cuál era su propósito en su ministerio. Ellos vieron el cuadro, pero no comprendían el dibujo. Igual como muchos de nosotros, ellos estaban ocupados en buenas actividades, pero no tenían sus vidas enfocadas en el propósito, en la prioridad de Cristo para sus vidas. Entonces Jesús explica su propósito explícitamente con el fin de despertarlos, de que pueden entender. Los exhorta a dejar de vivir con sus ojos cerrados y los desafía a comprender la grandeza del plan y el propósito al cual Dios los había llamado. Y en esta mañana, digamos, mi oración es que Dios también nos muestre para que podamos entender más claramente su propósito para su iglesia. Entonces vamos a leer Juan capítulo 4, los versos 1 al 42. Es largo, pero digamos, es que linda historia. Por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que Él hacía y bautizaba más discípulos que Juan el Bautista, aunque Jesús mismo no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez para Galilea. Él tenía que pasar por Samaria. Luego llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, ya cerca de la parcela de la tierra que Jacob dio a su hijo José. Y ahí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad para comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy mujer samaritana? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Y Jesús le respondió: si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. Y ella dijo: Señor,
no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esta agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Y Jesús le respondió, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en en una fuente de agua que brota para vida eterna. Señor, dijo la mujer, dame esa agua para que no tenga que sed ni venga hasta aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. No tengo marido, respondió la mujer. Y entonces Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho la verdad. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, cree lo que te digo, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todo. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Y en esto llegaron sus discípulos y admiraron de que hablara con una mujer. Pero ninguno le preguntó qué tratas de averiguar o por qué hablas con ella. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo, el Mesías? Y salieron de la ciudad y fueron a donde él estaba. Mientras tanto, los discípulos le rogaban, Rabí, maestro, come. Pero él les dijo, yo tengo para comer una comida que ustedes no saben. Entonces los discípulos se decían entre sí, ¿le habrá traído alguien de comer? Y Jesús les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió, llevar a cabo su obra. ¿No dicen ustedes todavía faltan 4 meses y después viene la siega? Pero yo les digo, alcen sus ojos y vean los campos que ya están blancos para la siega. Y ya el segador recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra se regocije tanto con el que siega. Y porque en este caso el dicho es verdadero, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo los envié a ustedes a cegar lo que no han trabajado. Otros han trabajado y ustedes han entrado en su labor. Y en aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, él me dijo todo lo que he hecho. De modo que cuando los samaritanos vinieron, rogaban a Jesús que se quedara con ellos y él se quedó ahí 2 días más. Muchos más creyeron por su palabra, y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. Bueno, esa es la palabra de Dios. Hermanos, la primera cosa entonces que quiero que veamos es la primera observación, es que aquí Jesús anima a sus discípulos a hacer algo que es imposible para ellos naturalmente. Él les anima a abrir sus ojos espirituales. Ahora, es muy fácil para nosotros decir que qué ciegos eran los discípulos. ¿Acaso no captaban lo que Jesús estaba haciendo? Y es muy fácil para nosotros apuntar el dedo a ellos y criticar y condenarlos hasta que consideremos que nosotros a veces hacemos lo mismo. Cometimos el mismo error. Nuestra tendencia como cristianos es enfocarnos a veces en lo inmediato, es enfocarnos en las actividades, es enfocarnos en nuestros problemas y a veces no en las cosas de valor eterno, no en las cosas que Dios está haciendo, las cosas que Dios está queriendo lograr en nuestras vidas y en vidas alrededor de nosotros. ¿Cuántas veces nos enfocamos en
nuestras reuniones, en nuestros ministerios, sin pensar en las personas, sin pensar en su destino eterno, sin pensar en su necesidad de crecimiento en Cristo, sin pensar en las necesidades espirituales que ellos tienen. ¿Cuántas veces nuestro enfoque es el evento y no la obra que Dios está haciendo en el evento? Y Jesús aquí exhorta a sus discípulos a no cometer este error. Los exhorta a ver con ojos espirituales las verdades de Dios alrededor de ellos. Y es por eso que Jesús les dice a sus discípulos aquí en el verso 35, abran sus ojos y miren los campos sembrados, ya la cosecha está madura. Los discípulos no veían lo que Jesús veía. Y tengo que confesarles que yo lucho con la misma tendencia, igual como los discípulos, igual como ustedes. Lucho con la tendencia de fijarme en lo inmediato, de fijarme en lo material. Y necesitamos la ayuda de Cristo para enfocarnos en lo que es más importante, enfocarnos en la prioridad y el propósito de Dios para su iglesia y para nuestras vidas. De hecho, yo oro todos los días que Dios me ayude a ver a las personas como Él las ve, con ojos de compasión, con ojos que comprenden la eternidad. Yo oro que Dios nos ayude a poder ver que a nuestros amigos en el mundo con los ojos que Él ve. Aun si están económica o emocionalmente bien, esto no significa que están bien en la realidad de sus vidas. Porque si no tienen a Cristo, no tienen lo que es más importante. Si no tienen a Cristo, no tienen lo que es más importante. Y animo que esto sea tu oración y mi oración diaria, Señor. Ayúdanos a ver a las personas como tú los ves. Abra nuestros ojos, Señor. Cuando vemos el mundo como Dios lo ve, entonces esto cambiará todo. Cambia cómo vivimos, cambia la prioridad de nuestra vida, cambia cómo usamos nuestro dinero, cambia cómo usamos nuestro tiempo, cambia cómo usamos y movilizamos nuestros recursos para impactar el mundo para Cristo. Ahora, observen que Jesús usa una ilustración aquí en este pasaje. Es una ilustración agrícola de una cosecha. Jesús siempre usa términos que la gente puede comprender. En el primer siglo, la gente viviendo en una cultura agrícola, podía entender claramente lo que Jesús está diciendo. Jesús está diciendo, ustedes necesitan abrir sus ojos para reconocer lo que Dios está haciendo. Dios ya preparó una cosecha espiritual para ustedes. La cosecha ya está lista, la cosecha ya está madura. Y su punto es que Dios está obrando constantemente. Siempre está obrando alrededor de nosotros, preparando corazones. Como un granjero que labra la tierra, que planta la semilla, que riega, que vela sobre el crecimiento de las plantas. Dios está obrando en la vida de personas alrededor de nosotros. Y necesitamos ojos espirituales para reconocer, digamos, esta obra de Dios. Jesús les dice, abran sus ojos, vean las oportunidades espirituales alrededor de ustedes. Ahora, este es el mensaje central de Jesús aquí en el capítulo 4. Abran sus ojos, vean las oportunidades en cuanto al Evangelio. Sabemos que Dios está obrando y está hablando de salvación por lo que dice aquí en el verso 26. Porque la mujer le dice, yo sé que el Mesías, el Cristo, el que es llamado Cristo, cuando Él venga, nos declarará todo. Y Jesús responde, dice, yo soy el que habla contigo. Y Jesús le ofrece la salvación explicando que Él es Dios, que Él es el Mesías, que Él es el Salvador del mundo. Y en el verso 29 la mujer deja su cántaro y corre al pueblo para anunciar, vengan para ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías? Y en el verso 30 la gente del pueblo viene. Y después de todos esos eventos Jesús habla con sus discípulos aquí en el verso 31 dándoles este desafío. Yo les digo, abran sus ojos y miren los campos sembrados. Ya la cosecha está lista, está madura y estaba lista. En el verso 39, todo el pueblo cree en Jesús y hay una gran cosecha espiritual. Jesús les ayuda a ver y comprender. Él dice, en términos físicos,
faltan, sí, 4 meses para la cosecha agrícola aquí en Israel, pero no estoy hablando de trigo, estoy hablando de personas sedientas de Dios, personas necesitadas de Dios. Jesús siempre está enfocado en lo más importante, está enfocado en salvar a personas. Entonces Él les dijo a sus discípulos, miren, abran sus ojos y vean, porque Dios está obrando alrededor de nosotros, preparando mentes, preparando corazones listos para escuchar y conocer a Dios. Esa es la obra principal de Dios. Y Él está diciendo a los discípulos y está diciendo a nosotros, tu tarea es presentarles el mensaje de Dios. Nuestra tarea como cristianos es hablar de Cristo. La obra de Dios es convencer a las personas y salvarlas. ¿Entiendes que el Espíritu Santo usa la presentación del Evangelio, de la palabra de Dios, como el medio por el cual Él convence y atrae a las personas a la salvación? ¿Entiende esto? Entonces Dios quiere que sepamos que Él está obrando alrededor de nosotros, preparando corazones, preparando una gran cosecha. Y tenemos que mirar con los ojos de Jesús para ver lo que Él está haciendo. Miremos con los ojos de Jesús. Confiemos en la obra que Él está haciendo. ¿Ves a la gente como Jesús la ve? Cuando estás en el taxi, cuando estás en el bus, cuando estás en el avión, cuando estás en el colegio, cuando estás en la oficina, en la U, en el barrio, en el club, en la calle, ves a Dios obrando, preparando corazones para recibir el mensaje de salvación. No perdamos las oportunidades espirituales para hablar a la gente acerca del Señor. Este es el mensaje que Cristo tiene para nosotros aquí. Eso es lo que Él está diciendo a los discípulos. Pero los discípulos, ¿en qué andaban? Bueno, pensaban en sus estómagos, ¿no es cierto? Tenían hambre. Seguramente que Jesús también tenía hambre y sed. Pero Él estaba enfocado en las cosas más importantes, las cosas de Dios, en vidas que necesitaban la salvación. Pero en esto tengo que confesar que yo no puedo condenar a los discípulos porque yo soy tan culpable de cometer este error como ellos. Y si hubiera estado allá, yo habría necesitado también esta misma palabra de corrección y de exhortación. Y aunque estamos en otra época, la palabra de Dios sigue siendo las palabras relevantes para mi vida y para tu vida en esta mañana. Sus palabras son relevantes para la iglesia de Cristo en esta mañana. Jesús nos exhorta, abran sus ojos, miren los sembradíos, ya están listas para la cosecha. No fijemos nuestra atención en las cosas temporales, en las cosas pasajeras. Veamos las oportunidades para presentar a las personas de Cristo. Bueno, esa es la primera observación que tengo. La segunda es que para lograr esto, Jesús tenía que hacer algo difícil. Él tenía que cruzar barreras para alcanzar a esta mujer. Y nosotros tenemos la misma tarea, la misma responsabilidad, el mismo deber si queremos alcanzar a las personas para Cristo. Ustedes tienen 3 meses en el resto de este año y quiero desafiarte que pongas la meta de orar todos los días, que Dios use tu vida, que abra que te dé ojos espirituales para ver a quizás una persona alrededor de ti y ora para que el Señor te use para alcanzar a esa persona para Cristo, que te dé el coraje para hablar con esta persona y que animo que ores todos los días por esa persona. Animo que pongas a esa persona en tu mente y que ores que Dios te use para alcanzar a una persona para Cristo. El deseo de Dios es que tú y yo seamos instrumentos útiles en sus manos para la salvación de las personas alrededor de nosotros, para el discipulado de las personas alrededor de nosotros. Entonces, animo que consideres en esta mañana cómo Jesús alcanzó a esta mujer. Cruzando barreras para que ella conozca a Jesús, para que él pueda presentar el Evangelio a esta mujer y podamos aprender de él para que nosotros seamos más útiles en sus manos. Él tenía que cruzar barreras, él tenía que entrar en un campo incómodo para alcanzar a esta persona.
digamos, una de las personas que más admiro en el mundo es el pastor Rico Tice. Rico Tice es pastor de evangelismo que ha trabajado muchos años con John Stott, que ya está en la presencia del Señor. Pero él tiene todo un programa que hicimos un entrenamiento hace varios años que se llama Cristianismo Explorado. Y hablé con Rico en abril sobre el tema de lo que Dios está haciendo aquí, digamos, y él tiene un concepto interesante. Él usa la palabra la línea de dolor. Una línea de dolor. Dice que tenemos que, si nosotros, nadie es ofendido cuando estamos debajo de esa línea de dolor. Podemos hablar del tiempo, podemos hablar que lindo que por fin ha llegado las lluvias para todo lo que está pasando en el Beni, todas esas cosas. Podemos hablar de esto, podemos hablar de hasta cosas de política y del gobierno. Podemos, realmente sin ofender a nadie. Pero hay una línea de dolor que si nosotros queremos llegar a entrar en cosas más profundas, en cosas espirituales, entonces hay una línea de dolor que tenemos que cruzar para poder hablar de cosas más importantes. Y Jesús cruzó esa línea de dolor. Y quiero que veamos para aprender, cómo nosotros también tenemos que hacer lo mismo para entrar en la vida para tocar cosas espirituales, para ver la posibilidad de que el Espíritu Santo entre usando lo que nosotros compartimos para llevar a la persona a la salvación. Entonces, quiero ver 3 barreras que Jesús tenía que cruzar. La primera barrera es una barrera racial. Debemos entender que había una fuerte barrera cultural de discriminación que Jesús tenía que cruzar para llegar al corazón de esta mujer. Juan 4:8 dice que Jesús estaba sentado junto al pozo de Jacob, cerca del pueblo de Samaria, el samaritano llamado Sicar. ¿Ya? De repente aparece una mujer para sacar agua del pozo. Jesús tenía sed. ¿Ya? Entonces le pide agua porque él no tiene cómo sacar agua del pozo. Y el verso 9, ella responde a su petición y diciendo, ¿cómo se te ocurre? Si tú eres judío, yo soy samaritana, mujer samaritana, pedime agua. Sus palabras reflejan toda una serie de conflictos raciales que existían durante 700 años, imagina, 700 años. Era un conflicto que comenzó en el año 720 a.C., cuando los asirios conquistaron las tribus norte de Israel. Dejaron la tribu de Judá, pero todas las 10 de arriba, llevó a Asiria. Llevó todos a Siria y dejó el ejército de unas cuantas personas para atender la parte agrícola en la zona de esas 10 tribus de Israel. Era la gente más pobre y luego llevó un montón de otras personas de Cuta, de Ava, de diferentes partes del imperio asirio a ese lugar. El libro de Segundo de Crónicas, capítulo 17, relata la historia, explica que esta fusión de personas eran conocidos como los samaritanos. Los samaritanos no creían en Dios. Tenía un montón de otros dioses, de otros ídolos. Su religión era completamente secretista. Segundo de Reyes, capítulo 17, dice que hasta el día de hoy persisten en sus antiguas costumbres. No adoran al Señor, ni actúan según sus decretos y sus normas, según la ley que el Señor ordenó. Entonces, 70 años después, cuando los judíos exiliados en Babilonia volvieron a Palestina, ellos directamente rechazaron a sus supuestos hermanos en las tribus norte, ¿no? Entonces rechazaron a los samaritanos. Este es el principio de un largo y amargo conflicto entre los judíos y los samaritanos. En el año 400 a.C., los samaritanos decidieron, bueno, si los israelitas no nos quieren a nosotros, entonces nosotros los rechazamos a ellos. Y con esto ellos abrieron su propio centro de adoración, el monte Gerizim. Y repudiando esto, los judíos subieron a Samaria quemando el templo de los samaritanos. Ahora viene Jesús y le pide agua. Entonces, lógica que ella va a decir, tú eres judío, yo soy samaritana, mujer samaritana, y tú me pides agua, busca tu propia agua.
Los judíos y los samaritanos ni siquiera hablamos, no tenemos nada que ver el uno con el otro. No te voy a atender. Qué incómoda la situación, ¿no es cierto? Pero Jesús cruza esa línea de dolor, esa barrera, para buscarla en su amor. Para hablar con ella, para que ella conozca al Señor, porque Él tenía ojos espirituales para ver la necesidad. No solo era una barrera racial, la segunda barrera era una barrera geográfica. En ese entonces habían varios caminos para viajar desde Jerusalén hasta Galilea, que también era Israel. Samaria era el camino más directo, pero ningún judío iba por ese camino de Samaria, justo para evitar contacto con los samaritanos. Su presencia los asqueaba. Ellos rechazaban tener contacto con los samaritanos. Entonces la solución era caminar 40 kilómetros fuera de su camino, ¿ya? Para no tener que entrar en Samaria. Ellos cruzaron el río Jordán, cerca de Jericó, y por todo el lado del río Jordán, y volvieron a cruzar cerca de Galilea. Pero aquí quiero que observen algo muy, muy importante, una palabra muy importante en Juan 4, porque aquí en el verso 4 de Juan 4, Juan dice, Jesús tenía que pasar por Samaria. ¿Por qué tenía que pasar por Samaria? Dudo que la respuesta fuera para ahorrar 1 o 2 días de viaje. Para eso no era lógico en ese momento salir de donde él estaba ministrando a la gente. Digamos, era el momento más importante de su popularidad. Multitudes buscaban a Jesús para escuchar sus palabras, para ser sanados. La queja de los fariseos es que Jesús bautizaba a más gente que Juan el Bautista. Entonces, ¿por qué Jesús escoge este momento para decir, vamos a Galilea? Porque siempre Él veía la cosecha, Él tenía ojos espirituales que nosotros necesitamos. Siempre pensaba en oportunidades para alcanzar a gente con el Evangelio. Él sabía que en Samaria había gente que necesitaba escuchar el mensaje de salvación. Que había en Samaria gente que necesitaba responder a Dios en arrepentimiento y fe, llegar a ser hijos de Dios. Jesús buscaba a personas para salvación. Jesús dijo, yo he venido para hacer la voluntad de mi Padre y terminar su obra. Jesús, ¿para qué vamos a Galilea? Para buscar su voluntad y terminar su obra. Jesús, ¿por qué hablas con esa persona? Para hacer su voluntad y terminar su obra. Esa fue la pasión de su vida, hacer la voluntad de su Padre y terminar su obra. Y cuando nosotros entendemos esta prioridad y enfoque de Jesús, entendemos con mucha más claridad nuestro propósito, porque Jesús nos dice en Juan 20:21, como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. El mismo propósito que Dios tenía para Jesús, hacer su voluntad y terminar su obra, es mi propósito y es tu propósito, mi hermano y hermana en Cristo. Ora que Dios abra tus ojos para ver y buscar las oportunidades que Él está presentando constantemente alrededor de ti, para hacer su voluntad, para terminar su obra. Ese es el propósito que también movía al apóstol Pablo. ¿Qué estás haciendo, Pablo? ¿Por qué estás hablando con esa persona? En 1 Corintios capítulo 9, Pablo explica, aunque soy libre respecto a todos, de todos me he hecho esclavo para ganar a tantos como sea posible. ¿Qué estás haciendo, Pablo? Estoy ganando almas, lo más que pueda. Entre los más débiles me hice débil a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todos a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Cada encuentro que se presenta, busco la oportunidad para hablar del Evangelio. Y ese es el propósito de Dios para tu vida, para tu familia, para la iglesia. Dios nos ha dado amigos, te ha dado familiares, te ha dado un círculo de influencia. Seamos fieles en el resto de este año para cumplir su voluntad y para terminar la obra por el cual Dios te ha colocado aquí. Ese es nuestro propósito, hermanos. Ese es
Ese es el plan de Dios principal, que Él abra nuestros ojos y que nos use para impactar el mundo alrededor de nosotros con el Evangelio de Cristo. Pidamos que Dios nos ayude a ver a nuestros amigos, ver a nuestros empleados, ver a nuestros vecinos, ver a nuestros socios con los ojos de Cristo. Jesús tenía que cruzar una barrera racial, una barrera geográfica y también una barrera religiosa. Aquí en el verso 23 vemos que Jesús tenía que cruzar esta barrera importante para alcanzar a esta mujer con el Evangelio de Cristo, la barrera religiosa. Jesús explica que Dios busca adoradores. Ahora, ella no estaba pensando en su necesidad espiritual en ese momento, estaba en otras cosas. Lo único que ella quería era llenar su cántaro y volver a casa para escaparse del calor del día. Nadie iba al pozo en el mediodía en semejante calor. El tiempo para esa tarea era en la madrugada, en el atardecer, pero nunca, digamos, en lo que llama aquí la sexta hora, que es el mediodía. Y siempre iba digamos, la gente iba con otras mujeres, nadie iba solo, ¿ya? Entonces, el hecho de que ella vaya sola durante el tiempo menos indicado muestra que era una mujer rechazada, que era una mujer repudiada por su pueblo. Iba cuando nadie más iba, para evitar sus miradas feas, para mirar sus críticas. Y es importante ver que Jesús va, digamos, después de abrir la conversación, es muy interesante que Él va directamente a su pecado. En el verso 13 dice, todo el que beba esta agua volverá a tener sed, pero el que bebe del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él se convertirá en manantial del que brota vida eterna. Y ella deseaba esto, entonces ella dice, digamos, que quiere, y luego Jesús habla de sus esposos y ella habla con honestidad, digamos, acerca de su pecado. Ahora es muy interesante, digamos, que Jesús hace esto. En vez de invitarle directamente a recibir la salvación, Él pone su dedo justo en el centro de su herida espiritual y habla de su pecado. Entonces ve, llama a tu esposo y vuelve acá. Y ella dice, no tengo esposo. Y Jesús le dice, bien has dicho, no tienes esposo, tienes 5, has tenido 5. Y el que ahora con el cual estás viviendo no es tu esposo. Ahora, ¿por qué Jesús hace esto? ¿Por qué no le llama directamente a la salvación? Bueno, es que necesita llegar a su alma con la verdad de la palabra de Dios. No olvidemos que el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Vino para salvar a las personas de su pecado. Vino a salvarnos de nuestros pecados. No vino para hacernos ricos. No vino para hacernos cómodos. No vino para hacernos populares. Vino para rescatarnos. ¿Y cómo nos rescata? Bueno, yendo directamente a nuestro pecado. Para que nosotros vamos a Cristo con ese pecado para el perdón de los pecados, para entrar en una relación con Cristo. Jesús es el único que puede perdonar pecados. Entonces Jesús confronta su pecado para que ella busque al Salvador. Y debemos aprender de su ejemplo. Tenemos que cruzar esa línea de dolor, de entrar en el campo de pecado, porque solo si la gente reconoce su pecado va a ir al Salvador. Si no reconoce su pecado, entonces va a buscar comodidad, riqueza, prosperidad, todas las cosas que están, digamos, tan famosas y tan populares alrededor de nosotros. Pero no van a buscar a Cristo para el perdón de sus pecados. Es la única manera que van a entrar en una relación real y verdadera con Dios para estar en la eternidad con Él, para estar en esta vida con Dios. Jesús cruzó estas barreras para que ella se salve, para que ella se convierta en un real adorador. El Padre busca adoradores y los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Y eso debe decirnos todo acerca de lo que es prosperidad y todas esas cosas, ¿no es cierto? Porque el Padre busca verdaderos adoradores que adorarán en espíritu y en verdad. Ella responde en arrepentimiento, en fe, y es salva. Salvación es el propósito de Cristo. Jesús, ¿viniste a salvar a los enfermos? No.
¿Viniste a hacer milagros? No. ¿Viniste a dar buenas prédicas? No. ¿Viniste a edificar edificios? No. ¿Viniste a buscar, digamos, cualquier otra cosa? No, yo vine a buscar y salvar a los perdidos. ¿Por qué? Porque el Padre busca adoradores. Ahora, es muy interesante en el Nuevo Testamento que, digamos, lo que aprendemos acerca de estos verdaderos adoradores. Dios no favorece un grupo de personas más que otros. Dios no acepta a judíos y rechaza a gentiles. Todos tenemos el mismo acceso a Dios. Mujeres, hombres, adultos, jóvenes, niños, eruditos, sencillos. Dios busca adoradores entre cada tribu, lengua, pueblo y nación. Es muy interesante, Nicodemo era un erudito, dirigente en Israel, miembro del Sanedrín, que significa que era de la clase alta, ¿ya? Pero Jesús confrontó su pecado, igual como confrontó el pecado de la mujer samaritana, igual como el joven rico. Nicodemo era un hombre de influencia. La mujer samaritana era completamente despreciada. Nicodemo jamás hubiera tenido un encuentro con esa mujer. Jamás en toda su vida no habría ni hablado ni mirado a esa mujer. Entonces no existe en la Biblia mayor contraste que Nicodemo y la mujer samaritana. Sin embargo, Jesús toma el tiempo para buscarla. En su gracia, en su amor, como nos busca a nosotros. Y esa es la gracia de Dios, hermano y hermana en Cristo. Esa es nuestra realidad. Tú y yo somos la iglesia de Cristo. Cada persona aquí es diferente. Económica, social, racialmente, somos diferentes. Somos, sin embargo, una familia unida en Cristo de niños, jóvenes, adultos, ancianos, todos diferentes, pero sobre el mismo rumbo de estar en el cuerpo de Cristo, que nos unió en Él para hacernos adoradores de Dios. Jesús viene a personas tan diferentes como nosotros para redimirnos mediante su preciosa sangre. Nos da un genuino amor el uno con el otro. Nos da un propósito para honrar su nombre, para glorificar a Dios con nuestras vidas, cumpliendo su voluntad y terminando su obra. Personas que antes no nos tolerábamos, ahora nos amamos en el Señor. Ahora adoramos a Dios juntos. Ahora buscamos a los que no conocen a Dios, a Cristo todavía. Y hacemos esto porque Dios nos ha buscado a nosotros y nos ha permitido entrar en su familia para hacer su voluntad y para cumplir su obra. Esto describe tu vida, describe tu convicción. Digamos, sino las buenas nuevas del Evangelio es que podemos arrepentirnos, podemos buscar la ayuda de Cristo para ser diferente el día de hoy, para vivir una vida que cumple su voluntad y termina su propósito. Y si en esta mañana el Espíritu Santo te está hablando, mostrando que nunca has pedido a Cristo entrar en tu vida para ser tu Señor, para ser tu Salvador, para ser tu Dios, las buenas nuevas de Dios es que Jesús vino para salvar a pecadores como yo y como tú. Él extiende su gracia, su misericordia a pecadores que reconocemos nuestro pecado, que pedimos su rescate, su perdón. Y Él se deleita salvándonos. Él se deleita en salvarnos. Él vino a la tierra para morir en la cruz, para extender su perdón por nuestros pecados y para reconciliarnos con Dios. Y el mismo Dios que buscó a esta mujer samaritana, nos busca a nosotros en su amor, en su misericordia, y Él transforma la vida de la persona que Él toca. Y en esta mañana, Él te invita a recibir su amor y transformarte en un adorador de Dios. Si no has hecho este paso tan importante. Este mensaje de salvación es para todos. Es para religiosos, es para no religiosos. Es para los que equivocadamente piensan que pueden alcanzar a Dios mediante su propio esfuerzo moral. Es para inmorales, es para morales, es para los Nicodemos, es para las prostitutas. Es para todos. Jesús dice, abran sus ojos. Vean la cosecha, está lista. Pídele entonces que Él abra sus ojos para ver cómo Él ve, para ver las oportunidades alrededor de nosotros, que Él pone en nuestro camino todos los días. Quiero terminar con una palabra de aplicación.
Esta conversación comenzó con una situación totalmente normal en el transcurso de la vida normal de Jesús, de su vida cotidiana. Los discípulos habían caminado muchos kilómetros con Jesús, estaban muy cansados. Llegando al mediodía, tenían hambre. Entonces Jesús va al pueblito, digamos Jesús los manda a ir al pueblito para buscar comida. Ahora, es interesante, digamos, nunca he visto una situación donde para comprar comida para 13 personas manda 12 para comprar comida para 13. Bien rara la situación. Obviamente Jesús tenía un propósito en enviarlos al pueblito, ¿no es cierto? Porque ¿quién va a enviar a 12 personas para comprar comida para 13? Pero Jesús se queda sentado al lado del pozo para hablar con esta mujer. Quiero que trates de imaginar, digamos, abra tu imaginación y imagina Jesús sentado ahí cansado, con tierra en sus sandalias, agotado por el calor del sol y con mucha sed. Y de repente llega a esta mujer samaritana para sacar agua. ¿Qué habrías hecho tú, sabiendo que ella tenía una reputación tan deplorable? ¿Le habrías rechazado o le habrías hablado con ella? Jesús dice, ¿puedo pedirte un poco de agua? Ahora, este no es un truco, no es una fórmula para evangelismo. No estaba manipulando la situación, fingiendo una necesidad, fingiendo amabilidad para presentar digamos, introducir el evangelio a una víctima incauta. No, para nada. Ella venía y él se acerca con total sinceridad. Venía con una real necesidad y le pide agua. Por favor, ¿me darías un poco de agua? Jesús comienza la conversación de una forma tan natural, tan sincera y tan linda, digamos, la forma de hacer esto. No comienza diciendo, perdón, ¿has escuchado las 4 leyes espirituales? Con la Biblia Thompson debajo del abrazo, digamos. Hermanos, a veces nosotros tenemos una manera tan fuera de lo normal, tan rara, para empezar a hablar con las personas acerca de Jesús, que los asustamos y se van. No porque los hemos ofendido con el mensaje de salvación, sino porque nuestra manera de hablarles carece de sinceridad y amistad real. Pensamos que tenemos que salir a las calles buscando una víctima sobre el cual vamos a descartar un montón de versículos. Hermanos, debemos ir a las calles. Pero cuando salimos, hablemos con personas. Invítales un refresco. Charlemos con ellos acerca de sus hijos. ¿Qué cuesta un refresco? Busca conocerlos. Busca abrir una real amistad con ellos. Háblales de Cristo con sinceridad. O mejor que un refresco, invítalos a tu casa para firmar tu amistad con ellos y charlar con ellos acerca de Jesús, la prioridad y la pasión de tu vida. Anhelo que realmente que las iglesias realmente que nos movilicemos en esas cosas para hablar con la gente. Digamos, en mi iglesia en La Paz, digamos, una de las cosas que hemos comenzado estamos yendo a los vecinos y hablando con personas y diciendo, mira, somos de la iglesia que está aquí en el barrio, estamos aquí ya 29 años. Y nuestro sincero deseo es poder servirles de una manera práctica a ustedes y a sus hijos. Y honestamente debemos haber venido mucho tiempo antes. Pero queremos decir que estamos invitándoles a las actividades de la iglesia para ustedes, para sus hijos. Vengan, por favor, los invitamos. La tentación cuando vamos a las calles es pensar que estamos hablando con números, que estamos hablando con estadísticas. Cuando Jesús habló con esa mujer, le habló como a una persona. Así que, como dije hace un momento, animo que pienses en una persona, digamos, y que ores por esa persona. Y busque una oportunidad para hablar de Cristo. Que el Señor nos dé coraje para realmente hacer esto. Que abra las puertas. No hay una mejor manera de servir al Señor, de adorar al Señor, que compartir su precioso mensaje de salvación, donde Él está abriendo una cosecha alrededor de nosotros. Él es el dueño, Él es el comandante de nuestra iglesia. Lo sirvamos, hermanos, lo adoremos, hermanos, con todo nuestro corazón. Vamos a orar. Señor, yo te pido que abras nuestros ojos para ver lo que tú estás haciendo, Señor, alrededor de nosotros, para que hagamos tu voluntad, para que terminemos tu obra que hay aquí en esta gran ciudad.
Señor, úsanos en este tiempo para impactar vidas para la eternidad, para que conozcan a Cristo. Ayúdanos, Señor, a ser verdaderos adoradores tuyos, Señor. Ayúdanos a tener los ojos espirituales para cruzar barreras espirituales, para apuntar a las personas a lo que es nuestra prioridad, a lo que es la pasión verdadera de nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a realmente ser tus hijos y cumplirlos por el propósito por el cual nos has llamado a la salvación. Gracias que tú eres tan bueno. Gracias que tú has saciado nuestra vida con tu agua, que es la única cosa que sacia el alma en este mundo. Es la salvación de Cristo, es la persona de Cristo en nosotros. Señor, ayúdanos a ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Bendice esta iglesia. Bendice el liderazgo, Señor. Usa esa iglesia para ser un real faro de luz aquí en toda esa zona. Y te pedimos esto, te ruego esto, Señor, en el poderoso nombre de Jesús te pedimos, Señor. Amén.